Les pido abrir sus Biblias, por favor, al libro de Jueces, capítulo 3. Estamos estudiando el libro de Jueces. Jueces, capítulo 3, por favor, allí en nuestras Biblias. Y le recuerdo también, le animo a que participe los días miércoles. Estudiando ahora los días miércoles, diferentes temas. No sé qué pasa con el audio, por favor. Diferentes temas. Estamos ahora con la iglesia contemporánea, estamos hablando con la iglesia, tocando el tema de la iglesia contemporánea. Un estudio bien interesante, le aseguro que va a ser de mucha bendición. Entonces le animo por favor a poder participar los días miércoles a las 7 de la noche, 7 de la noche. Aproveche, necesitamos aprovechar todo los alimentos que podamos, el alimento que podamos recibir. Recordemos que no tenemos cultos muy frecuentes, entonces lo que tenemos hay que aprovechar lo más que podamos, va a ser más saludable para nuestro crecimiento espiritual. Jueces capítulo 3, por favor. Jueces capítulo 3, versículos 6 al 11. Jueces capítulo 3, versículos 6 al 11. Mientras va buscando el libro de Jueces, el capítulo 3, por favor, versículos 6 al 11, recordemos lo siguiente, que el libro de Jueces en realidad es un triste contraste con el libro de Josué, amén. El libro de Josué es el libro de la victoria, es el libro de las bendiciones que Dios da y cómo la valentía de estos hombres, su obediencia, Dios premia su obediencia y van adquiriendo la victoria en la posesión de la tierra prometida. No así con el libro de Jueces. Si el libro de Josué es el libro de la victoria, el libro de los jueces es el libro de los fracasos. Entonces, así como Dios nos pone lecciones de vida a raíz de las bendiciones de hechos positivos para poder aprender, también la Biblia nos relata los fracasos del ser humano y de las cuales también podemos rescatar lecciones de vida. Entonces, en el texto que nos toca ahora, vamos a empezar vamos con el primer círculo, ¿no? El primer círculo que va a ser el primero de muchos círculos que se va a tocar en el libro de los jueces. Y los círculos son repetitivos, es decir, el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿no? Jehová les llama la atención, finalmente endurecen su corazón, Dios los llama a disciplina, levantaron la ira de Dios, Dios los castiga, sufren, clamaron a Dios y Dios les envía un libertador. Y después que Dios les envía un libertador, nuevamente hicieron lo malo ante los ojos de Dios, despertó la ira de Dios y siguen el mismo círculo. Dios les levantó un libertador e hicieron lo malo. Y así ese círculo se va a dar muchas veces. Todo el libro de Jueces en realidad es un círculo repetitivo, ¿no? Un círculo repetitivo. Una vida cristiana fracasada, es lo que encontramos en el libro de Jueces. Pero como les decía al comienzo, Dios puso este libro también porque toda la palabra de Dios es útil para nuestra experiencia, para nuestro crecimiento. Dios puso este libro para darnos lecciones espirituales sobre las cuales podemos aprender grandes temas de vida. Así que hoy tocaremos el primero de ellos. Jueces capítulo 3, versículos 6 al 11. 6 al 11, por favor. Y nos ponemos de pie una vez más, sino que vamos a estar buen tiempo sentados para dar lectura a la palabra de Dios en señal de reverencia. Jueces, capítulo 3, versículos 6 al 11. Dice así la palabra de Dios: y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron a sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los vendió en mano de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró, esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por este día, Padre amado. Pedimos que bendigas tu palabra el día de hoy. Bendice tu palabra y abre nuestros corazones, Señor, para recibirla con mansedumbre y poder salir fortalecidos. Gracias por la bendición de poder estar congregados como iglesia.
Gracias por la libertad, Señor, que tú nos das para poder reunirnos el día de hoy. En tu nombre lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Pueden tomar asiento. El versículo 7, allí en sus Biblias, por favor, si se puede fijar, versículos 7 y 8, versículos 7 y 8, dice: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusar-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusar-Risataim 8 años. Bien, encontramos, hermanos, este ciclo, nuevamente dice: hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales y se encendió la ira de Jehová, ¿no? Y los entregó a este rey de Mesopotamia, a Cusar-Risataim, y van a servir por 8 años. La pregunta es: ¿cuál fue el detonante, hermanos, para esta catástrofe espiritual, para este primer círculo de desastre espiritual en Israel? ¿Qué los llevó? ¿Qué fue lo que los llevó a hacer lo malo ante los ojos de Jehová? ¿Qué les llevó a servir a los Baales y a olvidarse de Dios? ¿Qué les llevó a despertar la ira de Dios? ¿Y qué les llevó a vivir bajo servidumbre durante 8 años? Según el texto, ¿qué es lo que puede ver, por favor? En los versículos que acabamos de leer. ¿Logra identificar cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el detonante? Versículo 6 nos da la respuesta. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. El detonante, hermanos, que encontramos en este pasaje, en el primer círculo de degradación espiritual, en el primer círculo de desastre espiritual para Israel, son los matrimonios mixtos. Son los matrimonios mixtos. Dios, recuerda, que había ordenado expulsar a todos los pueblos, a todos los cananeos de la tierra, que puedan poseer la tierra que Dios les había dado. Sin embargo, ellos en su desobediencia permitieron que estos pueblos quedasen alrededor, y más que quedasen alrededor, empezaron a convivir con ellos. Entonces llegamos al versículo 6, donde ya no solamente están conviviendo, han sido tan influenciados que al final están emparentándose con los inconversos, con los paganos. Y están dando a sus hijas, están relacionándose y casándose con los inconversos, es decir, los matrimonios mixtos. Los hombres y las mujeres de estas culturas les parecían muy atractivos, les eran muy atractivos a los israelitas, porque recordemos que era una cultura totalmente diferente, era una cultura muy libertina. Es decir, por ejemplo, las mujeres israelitas no se vestían como las mujeres cananeas, ¿no? La cultura de estas mujeres o de estos pueblos eran culturas muy libertinas. Ellos tenían una cultura muy grotesca, muy obscena. Su música, sus festividades, todo eso era nuevo para ellos. Recordemos que han estado en el desierto 40 años. Entonces ahora entran a la tierra de Canaán y ven a estos pueblos, ven a estas mujeres, ven la forma de su cultura, cómo se visten, su música, sus festividades, y a ellos les llama la atención. Pero Dios había sido muy claro en darles una ordenanza, que tengan mucho cuidado en relacionarse con los pueblos paganos. Ellos no aceptaron no siguieron la obediencia, no fueron fieles al Señor, no aceptaron ese mandamiento al Señor, y entonces, como les era muy atractivo, empezaron a relacionarse con ellos. Fíjese, por favor, en el libro de Éxodo, capítulo 34, si puede verlo o puede anotarlo por lo menos, yo voy a dar lectura. Éxodo, capítulo 34, versículos 15 al 16. Dios fue muy enfático en prohibir las relaciones mixtas. ¿A qué me refiero con relaciones mixtas? Es decir, la unión del creyente con el inconverso, del creyente con el no creyente. Dios ha sido muy enfático. Y dice el libro de Éxodo: por lo tanto, no harás alianza con los moradores de aquellas tierras, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios. Y tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. ¿Por qué Dios fue tan enfático? Porque todas estas celebraciones, recuerden, para ellos todo eso era novedad, les iba a causar mucho la atención. Es como, imagínense, usted cría a sus hijos,
¿no? En un ambiente muy entregado al Señor, en un ambiente muy especial para el Señor. Tienen mucho cuidado de la música que sus hijos escuchan, tienen mucho cuidado de las amistades que ellos van desarrollando en un ambiente muy saludable. Y de pronto es como que los envíe y los va a poner en medio de un festival mundano, ¿no? En medio de un concierto de esos mundanos. ¿Le va a llamar la atención o no? Sí, le va a llamar la atención y le va a cautivar. Pero ¿qué cosas para más extrañas son estas que hacen estos pueblos? Y es lo que ellos hacían, tenían sus cultos paganos, sus festividades. Y estos pueblos, Dios le dice, no te mezcles con ellos, no te relaciones con ellos. ¿Por qué? Porque recordemos que era una cultura pagana, una cultura muy profana. Y ellos dicen, porque ellos te van a invitar a participar en sus banquetes, en sus celebraciones, y eso a ellos les va a llamar la atención y al final van a terminar, como sucedió exactamente en el libro de los jueces, terminaron participando en todas sus actividades. Deuteronomio capítulo 7, versículos 1 al 4, dice así, Deuteronomio 7, 1 al 4. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado delante de ti a las naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Vea qué enfático que fue Dios. Dice, no harás alianza con ellos, no emparentarás. No vas a dar tus hijos ni tomar los hijos de ellos para tus hijos. No se van a mezclar matrimonios mixtos, ¿no? Creyentes con inconversos. Dios fue muy enfático. Y en el versículo 6 del libro de Jueces, que a pesar de lo que Dios dijo, ¿qué están haciendo? Tomando inconversos y entregando a sus hijas para los inconversos. Se estaban relacionando. Sigamos por favor el versículo 7. Note lo siguiente. Dice, hicieron pues los hijos lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron a Jehová su Dios. Los matrimonios mixtos, hermano, afectaron su fe. Causaron un impacto en la fe de los creyentes, en la fe de los israelitas. Dice que se olvidaron de Jehová su Dios. Al asociarse con los inconversos, los israelitas comenzaron gradualmente a aceptar y participar en las inmoralidades que ellos desarrollaban y al final terminaron sumergidos en medio de ese culto pagano. Fíjese por favor la segunda parte del versículo 7. Dice, y sirvieron a sus Baales y a las imágenes de acera. ¿Se da cuenta a dónde los está llevando sus romances impíos? Ellos empezaron, ¿se acuerdan? Bueno, primero, no, somos amigos. Me interesa tu cultura, me llama la atención lo que estamos viendo. Se fueron acercando, se enamoraron, se relacionaron con ellos y después ya no solamente se olvidaron de Dios, ahora están sirviendo a los Baales y a las imágenes de acera. La religión de los cananeos, recordamos, era una religión horriblemente perversa, llena de prácticas obscenas. La adoración de Baal y de Astarot plagó a Israel. Y ese va a ser uno de los problemas que Israel va a arrastrar durante mucho tiempo. Fue difícil de exterminarla. Es difícil de entender cómo el pueblo de Israel, que conocía la verdad, que conocía al verdadero Dios, termina involucrándose, en esta adoración a dioses paganos, ¿verdad? Después de todos los milagros que habían visto, la liberación que había experimentado, cómo Dios los sacó con mano poderosa, dice, de Egipto, cómo les dio las leyes, los había cuidado milagro tras milagro. Israel, a diferencia de otros pueblos, experimentó de manera sobrenatural la presencia de Dios más que ningún otro pueblo. Conocían la verdad de Dios, conocían al Dios verdadero. Sin embargo, ¿dónde los encontramos ahora? Sumergidos, metidos en medio de todo ese culto pagano, los israelitas son unos más, ya se habían contaminado. ¿Cuál fue el problema? ¿Cómo empezó todo? Matrimonios mixtos, relaciones inapropiadas, con personas que no compartían su misma fe.
Qué interesante que el primer círculo de degradación en la vida del pueblo de Israel tiene que ver con este tema. Le digo, hermano, aunque no parezca, es un tema sensible sobre el cual tenemos que despertar nuestra atención y tiene que cobrar mucha importancia. Es importante para nosotros tener relaciones saludables. Es importante para nosotros, hermanos, orar y procurar que nuestros hijos se relacionen con otros creyentes y que se casen con creyentes, con personas que amen al Señor. Eso es importante, porque si no va a suceder exactamente lo mismo. ¿Cuántas familias, hermanos, conocemos? ¿Cuántas personas, tristemente, cuántos testimonios conocemos de personas que conocieron el Evangelio y de pronto se terminan relacionando con personas que no aman a Dios, con personas que no tienen ningún tipo de interés en las cosas del Señor, con personas que no son creyentes y sin darse cuenta, esas personas los van jalando? ¿Le ha pasado? Tristemente sí, lo hemos visto muchas veces, ¿verdad? A veces las personas se relacionan pensando y diciendo, bueno, pero es que lo voy a ganar para el Señor. Yo estoy seguro, yo amo a esa persona y ya sabe cómo funciona la cosa. Entonces yo lo voy a ganar para el Señor, le voy a hablar de Cristo, está muy abierto, hasta está empezando a venir a la iglesia. Pero ¿cuántas veces, una vez que se casan, finalmente manifiestan lo que hay en su corazón, ¿verdad? Muchas personas sucede así. Muchas señoritas, muchos jóvenes llegan solamente a la iglesia para capturar creyentes. Pasa así. Llegan y una vez que se casan, se olvidaron de todo. Ahí manifiestan realmente lo que son. Ya no quieren ir a la iglesia. Después hay mucha presión. El creyente empieza a experimentar mucha presión en su vida. El tener una pareja inconversa, hermanos, va a ser una carga constante. Como en el caso de Israel, dice, se olvidaron. Claro, porque va a haber mucha presión, imagínense. En una relación donde hay un inconverso y un creyente. El creyente quiere ir al servicio un día domingo, por ejemplo. Quiere ir a aprender la palabra de Dios entre semana, quiere estudiar. El inconverso no lo quiere hacer. El inconverso quiere ir a una fiesta. El creyente dice no y empiezan las discusiones, empiezan los problemas. Y en toda relación, uno de los dos va a tener que ceder. Uno de los dos. Lo triste es que por lo general, el creyente siempre termina cediendo para llevar la fiesta en paz. Bueno, dice, para que no te molestes, bueno, está bien. Y entonces encontramos a creyentes asistiendo a fiestas, encontramos a creyentes participando de actividades que no debería participar. Quizás ya se siente mal, pero por el compromiso, por la presión, por no perder su matrimonio, piensa él equivocadamente, entonces está en una situación difícil. Es difícil para él, ¿cuánto más para los hijos? El inconverso de repente agarra y dice, no, yo no quiero que mis hijos vayan a la iglesia, yo quiero que vayan a otra iglesia, yo quiero que tengan otro tipo de prácticas. El muchacho viene y dice, papá, me invitaron a un cumpleaños. Si el papá es inconverso, ¿qué va a decir el papá? Perfecto, que vaya, porque el papá quiere que se sumerja en el mundo, ¿verdad? Que participe, entre comillas, que sociabilice. Y mamá va a decir, no, no vayas. Y empiezan nuevamente los conflictos. El muchacho va a querer decir, papá, me invitaron a hacer esto. Y ya sabe que papá le va a dar por ese lado. Y mamá va a decir que no. Nuevamente empiezan los conflictos. Y es triste, hermanos, es triste. Como muchos creyentes, siendo creyentes, terminan en fiestas, terminan muchas veces emborrachándose, terminan haciendo prácticas, terminan en actividades que no son de ellos, simplemente porque fueron absorbidos, jalados por su pareja, sea hombre, sea mujer. Y Dios entendía esto. Entonces ellos llegan al punto de una situación tan deplorable en su vida espiritual. ¿Y cuál fue la razón? La primera razón que nos muestra Jueces: relaciones mixtas. Relaciones mixtas. Ahora, con esto también, fíjese, hermano, no solamente me estoy refiriendo, cuando hablo de relaciones mixtas, no solamente a creyentes con inconversos, sino también a creyentes relacionándose con creyentes que no están en su mismo nivel espiritual. Tenemos que ir a la par, tenemos que crecer juntos. Eso es importante, la Biblia nos habla acerca de ello. Vea por favor, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 8. Tenemos el caso de Salomón. ¿Se acuerda de Salomón? Sí, yo sé que sí se acuerda de Salomón. Primera de Reyes 11, 4 al 8. El ejemplo de Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 4 al 8. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón
tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. E hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecía sacrificio a sus dioses. Qué triste la historia de Salomón. Salomón, el hombre más sabio de todo el mundo, y en sus últimos días, fíjese dónde lo encontramos, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Nos hubiéramos imaginado a ese hombre con tanto conocimiento, que escribió el libro de Proverbios, escribió el libro de Cantares, y que constantemente está exhortando a sus hijos: ten cuidado con las mujeres, sobre todas las cosas, cuida tu corazón. Está teniendo tanta diligencia. Nos hubiéramos imaginado que Salomón llegue a ese punto. No solamente al punto de tener muchas mujeres, dice que sus mujeres inclinaron su corazón. Y vemos a Salomón, hermanos, ya metido en una apostasía. No es que solamente estaba participando en ciertas cosas, ya metido totalmente en la apostasía, a tal punto, dice, que está sirviendo a los dioses abominables de los pueblos paganos, de los sidonios, de los amonitas. Está sirviendo a Quemos, ídolos de los moabitas, a Moloc, ídolo de los hijos de Amón. Y no solamente está sirviendo, involucrado en todo eso, está construyendo, hizo para todas sus mujeres extranjeras lugares, altares, para que ellas también vayan y quemen incienso. Salomón, hermano, Salomón está haciendo esas cosas. ¿Hasta qué punto había caído? ¿Y cuál fue el detonante? Las mujeres extraviaron su corazón. A veces pensamos, hermanos, que ese tema es solamente para los jóvenes. Y sin duda que los jóvenes tienen que tener cuidado. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles, Timoteo. Porque, hermanos, la sensualidad, porque todas estas cosas, hermanos, fácilmente las podemos confundir con amor y fácilmente envuelven al creyente. Pero déjeme decirle, hermano, no solamente son los jóvenes los que tienen que tener cuidado. No solamente son los jóvenes los que tienen que ser sabios en poder escoger la pareja cristiana, y cuanto más ayudado por los padres. Los padres tenemos que tener una participación muy activa, hermanos, en la selección de la pareja que nuestros hijos van a escoger. Amén. Tenemos que orar mucho por la pareja de nuestros hijos, porque si ellos escogen a una persona equivocada, van a destruir sus vidas y van a destruir la vida de sus hijos y el testimonio de Dios. Entonces tenemos que orar mucho por ellos. Tenemos que ayudarle constantemente, a hablar, animarles a que ellos escojan las personas adecuadas para su vida. Tenemos que saber con quiénes se relacionan. Tenemos que estar pendientes de quiénes son sus amigos, y cuanto más fomentar el hecho que ellos vengan a la iglesia. ¿Por qué? Porque recuerden, ellos van a escoger a su pareja ¿de dónde? Del lugar donde ellos frecuentan. Si ellos frecuentan a la iglesia, si ellos pasan tiempo con cristianos, participan en actividades piadosas con los creyentes, de allí es donde ellos van a seleccionar sus parejas. Ahí es donde ellos se van a enamorar, ahí es donde ellos van a encontrar la persona que Dios tiene para su vida, en el ámbito cristiano. Pero si ellos no son fieles en participar, si ellos no participan en la iglesia, si ellos no están ministrando, no están participando, ¿de dónde van a coger? Si el centro de sus actividades es solamente el colegio, son los amigos del barrio, son pura gente mundana, bueno, de allí es donde ellos van a terminar seleccionando a las personas. Y déjeme decirle que ahí no están los creyentes. En una discoteca usted no va a encontrar creyentes, y si los va a encontrar no son buenos creyentes. Amén. En una fiesta usted no va a encontrar los creyentes. Entonces, del lugar donde comparten nuestros hijos es donde ellos van a ir seleccionando a las personas que van a edificar su vida o las personas que van a destruir su vida. Por eso Pablo, vuelvo a repetir, le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Porque a veces con eso del amor nos termina llevando, un mal concepto del amor nos termina llevando a extremos, como en el caso de Salomón. Pero el caso de Salomón, vea, no sucedió cuando Salomón era joven. ¿Cuándo sucedió? Cuando era mayor. La edad no lo hizo más sabio a Salomón. No solamente el problema es para los menores, el problema no solamente es para los jóvenes. Hermanos, todos estamos expuestos a este problema.
¿Ha encontrado gente mayor? ¿Ha encontrado viejitos que se enamoran y pierden la cabeza? Sí, por supuesto. Esto afecta, no se trata de edades, afecta a los jóvenes, afecta a gente mayor, y hacen locuras, ¿verdad? Uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero este viejito, ¿cómo? Es que se enamoró y hace locuras. Y llegan al punto de cambiar su propia fe. Eso es lo que le está pasando a Salomón. Se metió Salomón con tantas mujeres y ya siendo mayor, siendo tan sabio, se dejó arrastrar y terminó en apostasía. La Biblia dice que Salomón no era como David su padre, pero piensa en esto. Salomón reprodujo el testimonio de David. Dice la Biblia que David por lo menos tuvo 15 mujeres. Ya por ahí hay un problema en la vida de David. Y uno de los problemas que tiene David es justamente en relación al sexo opuesto. David no puede controlar esas cosas en su vida. La lujuria termina dominándolo y es por eso que le causa tantos problemas en su vida espiritual, en el caso de David. Pero David no llega a la apostasía. ¿Se da cuenta? David tuvo muchos estorbos. Este pecado de la lujuria fue un estorbo en la vida de David, fue un estorbo para su crecimiento espiritual, le causó muchos problemas. Pero David siguió fiel en los caminos del Señor, es decir, no abandonó al Señor, no llegó al punto de la apostasía. Su hijo, sí. Su hijo no solamente tiene 15 mujeres, su hijo llega a tener 1000 mujeres, entre esposas y concubinas. Y no solamente le va a causar un gran estorbo, sino que el mismo problema que quizás para David pudo superarlo al final, este mismo pecado terminó destruyendo la vida de Salomón. Lo destruyó. Salomón sí llegó a la apostasía. Sí llegó a olvidar al Dios de sus padres. Y dice que no siguió cumplidamente como David su padre. Entonces, hermano, es por eso que tenemos que tener cuidado, porque lo que nosotros hacemos puede afectar a otras personas. Por ahí que por la gracia, la misericordia de Dios, 2 personas o un creyente se relacionó con un inconverso. Y después de mucho sufrimiento, finalmente el inconverso se convierte. Gracias al Señor. Le digo, de mucho sufrimiento, mucha oración. Pero al final, por la misericordia de Dios, se arregló. Un caso entre 1000, se arregló el problema. Pero esa acción, hermano, considere que esa desobediencia inicial puede ser motivo de tropiezo para otra persona, porque cuando otra persona ve eso, ¿qué va a pensar? Pero si al hermano fulano de tal le funcionó, si al hermano de tal le fue bien, yo lo veo que ama a su pareja y él era creyente y se metió con un inconverso y todo funcionó, ¿por qué a mí no me va a funcionar? Por la misma razón. Porque así como a David no destruyó ese pecado, le causó mucho problema, pero finalmente lo pudo superar, para Salomón no lo pudo superar. Hermano, relacionarnos con inconversos no nos garantiza que vamos a tener éxito. Una cosa es que conocimos de repente, que se conoció a su pareja, digamos, siendo inconverso, los dos eran inconversos, conoció el evangelio, eso es muy diferente. Su esposo, su esposa no aceptó a Cristo, usted ora al final, eso es muy diferente. Y otra cosa muy diferente, una cosa muy distante, es que siendo creyente decidamos tomar a una persona inconversa como pareja. Eso es muy diferente. Sabiendo, siendo creyente, escoger a la persona equivocada. Y eso es lo que está sucediendo acá. Entonces nuestras malas decisiones, hermano, pueden ser piedra de tropiezo para otros. Por eso es que siempre tenemos que decir, cuando suceden este tipo de cosas, ser muy directos, no lo hagas. A nuestros hijos, mira, no lo hagas. Por la misericordia de Dios, Dios fue bueno conmigo, Dios tuvo misericordia de nosotros, hijo, pero ten cuidado, no cometas ese error. Escoge una persona correcta. Recuerde, eso es el poder de la lujuria, nos puede capturar, es como un hechizo que nos encierra, nos nubla la razón y podemos llevar a extremos que nunca antes habíamos pensado que hubiésemos podido llegar. Si a Salomón le sucedió, ¿cuánto más a nosotros? Si al hombre más sabio de todo el mundo le sucedió, ¿cuánto más a nosotros? Por eso que sea joven, sea adulto, sea joven, sea anciano, tenemos que cuidarnos. Esto nos puede pasar a todo. Cuidado con las relaciones. Por eso que la Biblia es muy enfática en 2 Corintios 6:14. Lo puede buscar, por favor. 2 Corintios 6:14.
La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El apóstol Pablo es muy enfático y lo pone en forma de mandamiento, hermano. No os unáis, dice, en yugo desigual con los incrédulos. Eso es un yugo desigual. No te cases con el inconverso. No se casen con las personas que no son creyentes. Pero pastor, a mí me ha dicho que él es creyente. Bueno, cualquier persona puede decir muchas cosas, pero finalmente va a evidenciar su fe por su comportamiento. Hermanos, por venir a la iglesia 2, 3 días no lo hace creyente, ni a él ni a ella. Amén. Por decir que es creyente, eso no lo hace creyente. Entonces Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Pablo está haciendo preguntas retóricas, es decir, que conocemos la respuesta. ¿Tiene algún compañerismo la justicia con la injusticia? No. No hay punto de unión. No puede haber ningún tipo de unión. ¿Hay comunión, dice, la luz con las tinieblas? ¿Pueden convivir ambas? No, no se puede. Es imposible. 15. ¿Y qué concordia? Vea las comparaciones que hace. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Tendrá alguna parte, tendrá algo en común? No. Pero pastor, nos amamos y el amor vence todo. No, hermano, eso no es verdad. Eso no es verdad. El amor en Cristo, el amor desarrollado en los caminos del Señor, sin duda. Pero un amor equivocado, tenga mucho cuidado, trae mucha destrucción. No hay parte, no hay parte. Lo mismo que no hay parte de un creyente maduro con un creyente inmaduro, hermanos. No hay parte tampoco. 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templos del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, versículo 17, fíjese, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermano, cuando está hablando de salir en medio de ellos, no toquéis lo inmundo. ¿De qué está hablando? ¿De qué ha venido hablando? Relaciones interpersonales. No toquéis, dice. Salid en medio de ellos. Como le dijo a Timoteo, huye, escápate, sal de en medio de ellos. Y yo os recibiré y seré para vosotros vuestro Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Los jóvenes, nuestros hijos, hermanos, están muy expuestos, conviven, pasan más tiempo en la escuela que en casa. Y en la escuela van a conocer a muchas muchachas inconversas, a muchos muchachos inconversos. Jóvenes, tengan cuidado. Eso no quiere decir que no sean amigos, perfecto, pueden ser amigos, pero mantengan siempre los límites correctos de su fe. Cuando la relación los está llevando a un punto de romper los límites de su fe, de generar compromisos con el mundo, compromisos con cualquier cosa, cualquier persona que rompe los principios bíblicos, usted ya debe marcar esa amistad y cortarla, sacarla de su vida. No hay nada de malo en tener amigos inconversos. Lo malo es que estos amigos inconversos pretendan jalarnos en vez de nosotros influenciarlos. Y a veces como padres, hermanos, a veces no somos cuidadosos con ello y pensamos, pero nuestros hijos también tienen derecho a enamorarse. Que ellos también experimenten. Cuidado, hermanos, cuidado. Nosotros queremos que ellos también, pero ¿con quiénes? ¿Cuándo? Si no es tiempo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Entonces, si nosotros somos permisivos, abrimos la puerta para que nuestros hijos tengan enamorados, 12, 13 años, 14 años con enamorado, y hasta nosotros mismos los estimulamos. Ten tu enamorado, ya tienes tu enamorado. A mí me gusta jugar con los niños, ¿no? Por ejemplo, allá y así los ando molestando, porque ellos ni me entienden. Pero a los grandes, no, a los grandes yo les digo, tengan cuidado, a los muchachos ya mayores, tengan cuidado. ¿Por qué? Porque qué fácil es enamorarse de la persona equivocada, ¿verdad? ¿Qué pasa que si nuestros hijos creyentes se enamoran de una inconversa? No, se le pasará. ¿Y qué tal si no se le pasa? ¿Qué tal si lo empieza a influenciar y lo empieza a ganar, lo empieza a jalar? ¿No es mejor que desarrollen amistades saludables? ¿No es mejor que hagan las cosas conforme a lo que Dios ha establecido? Entonces tengamos cuidado. La Biblia advierte mucho, salid, no toquéis, cuidado. Vamos, si algunos jóvenes
están desarrollando relaciones no saludables, relaciones pecaminosas. Pastor, pero yo no hago nada de malo. De repente tú bien sabes, posiblemente tú estés con una muchacha o con un joven que no es creyente. Y ni tus padres lo saben, nadie lo sabe. Pero recuerda, Dios sí lo sabe. Estás jugando con fuego. Corta esa relación. Tú no necesitas desarrollar relaciones así. Relaciónate con creyentes, involúcrate con creyentes, con gente que ame a Dios. Amén. Es interesante, en los devocionales estamos leyendo en el libro de Samuel acerca de Jonatán, de David, de Saúl. Y dice que cuando David mató a Goliat, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David. Jonatán amaba a Dios y quedó tan impresionado con lo que hizo David, dice que sus almas quedaron ligadas. Lo amó como a sí mismo. Desarrolló una amistad profunda, íntima, con una persona espiritual. Sin embargo, su padre, Saúl, odiaba a David. Obviamente los dos estaban en diferentes niveles espirituales. Jonatán era espiritual y como un imán atrae a gente espiritual, ama a creyentes espirituales. Como dice el libro de los Salmos, ¿no? Amigos soy de los que temen tu nombre. Atrajo a David. Saúl rechaza porque Saúl vive en su carne, es un creyente carnal. Al creyente carnal no le gusta andar con creyentes espirituales. Entonces vale la pena meditar, ¿quiénes son nuestros amigos? ¿Quiénes son nuestros círculos? ¿Atraemos a gente espiritual o no? El libro de Proverbios, el mismo Salomón nos diría, el capítulo 4, versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él sale la vida. Por eso le digo, tengamos cuidado, orientemos a nuestros hijos. No los expongamos, enamórate, no hay problema, disfruta la vida. No. Guarda tu corazón es muy importante, porque cuando llega eso, hermanos, fácilmente pueden tomar decisiones equivocadas. Situaciones destructivas muchas veces. Versículo 8, por favor. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, los vendió en manos de Cusar-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusar-Risataim 8 años. Claro, como ya entraron ellos, por su desobediencia, se relacionaron con gente impía, con gente incrédulo, y los incrédulos los jalaron al mundo. Inmediatamente Dios interviene. Recuerde, la desobediencia siempre atrae el juicio de Dios en nuestra vida. La desobediencia siempre atrae el juicio de Dios en nuestra vida. Al final, hermanos, Dios les dio lo que querían. Recuerde, ellos quieren estar con el mundo, ellos quieren relacionarse con el mundo. Entonces, ¿qué dice la palabra? Y Dios los vendió. ¿Ustedes quieren estar con el mundo? Ok, tomen lo que ustedes quieran. Es como, pero es que yo lo amo, yo quiero estar. ¿Es lo que quieres? Ok, vive entonces con un inconverso. Vive entonces. Ellos estaban con eso, pero no, que nosotros queremos vivir la vida, que nosotros somos una comunidad moderna, que queremos relacionarnos con otros. Ok, ¿eso es lo que quieres? Vive entonces. La palabra vendió, cuando se refiere a dice que Jehová los vendió, quiere decir Jehová los entregó. Jehová los entregó, literalmente los abandonó. Usa la misma palabra que en el libro de Romanos capítulo 1, versículo 21 al 28, no tiene que buscarlo, Romanos 1, 21 al 28, dice que al final Dios los entregó. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Es decir, Dios se manifestó a ellos, Dios les estaba llamando la atención, pero como ellos no aceptaron a Dios, ellos rechazaron a Dios, Dios los entregó. Cuidado con lo que anhelamos, cuidado con lo que pedimos, porque el peligro es que Dios nos puede conceder eso. Y ellos, hermanos, estaban tan ávidos de relacionarse con los inconversos, estaban tan dispuestos de vivir con los inconversos, y finalmente Dios le dice, ¿eso es lo que quieres? ¿Quieres vivir como inconverso? Ok, toma, vive como inconverso. Los entregó. ¿Y sabe qué sucedió cuando ellos empezaron a vivir como inconversos? Empezaron a sufrir. Empezaron a sufrir.
Cusar-Risataim, el dios el rey de Mesopotamia, era un rey cruel. Literalmente su nombre quiere decir Cusán, el de doble maldad. Él mismo se jactaba. No solamente él decía, yo no soy malo, yo soy recontra malo. Eso es lo que él está diciendo, es lo que significa su nombre, el de doble maldad. ¿Y a quién van a servir ellos? A ese rey malo, no malo, recontra malo. ¿Y cuánto tiempo le van a servir? 8 años. 8 años. 8 años de servidumbre. A tal punto dice después el versículo 9, y clamaron a Jehová, al Dios de sus padres. Clamaron. La palabra que utiliza clamar quiere decir literalmente gritaron. Era tanto su dolor, era tanto su sufrimiento que andaban gritando desesperados. Es como, por ejemplo, cuando una persona llega a emergencia. Dios no lo quiera, pero imagínese, una persona sufre un accidente, atropellaron a su hijo. Inmediatamente usted atrae a esa persona, lo lleva a emergencia. Usted va a tocar la puerta y dice, por favor, ¿podrían atendernos? ¿Así lo hace? ¿O usted clama? Clamamos. Gritaba, alguien que me atienda, mi hijo se está muriendo, por favor. Clamar. Pasa una desgracia, que Dios no lo quiera, ¿y qué hacemos? Gritamos, clamamos, por favor, Dios, ayúdame. Esa es la palabra que utiliza. Entonces se da cuenta, su desobediencia no solamente los llevó al punto de una apostasía espiritual, su desobediencia trajo el juicio de Dios en su vida y ahora están sirviendo a un rey que era malo, era perverso, sumamente malo, doblemente malo, y por lo tanto ellos están sufriendo al punto de estar clamando. Hermano, cuando el creyente vive en desobediencia, siempre va a traer el juicio de Dios. Si es realmente creyente, siempre va a traer la disciplina de Dios, porque gracias a Dios, Dios no nos deja vivir como nosotros queremos. Amén. Gracias a Dios, si somos creyentes, porque el libro de Hebreos nos dice, porque qué padre es aquel qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina, dice. Porque si somos hijos de Dios, vamos a ser disciplinados por Dios. Gracias a Dios. Pero hermanos, eso trae dolor, trae sufrimiento. Un creyente que toma malas decisiones, casándose con inconversos, va a sufrir y va a sufrir mucho. Y al final, cuando ponemos en una balanza y decimos, ¿valió la pena? No, no valió la pena. Como le digo a una persona, al final, gracias a Dios, su esposo se convirtió, su esposa se convirtió, pero ¿valió la pena quizás hacer las cosas así, después con tanto sufrimiento? Y eso es lo que está pasando. El pueblo está clamando, está sufriendo por sus malas decisiones. Dios los entregó. Yo siempre digo, la persona más infeliz en el mundo no es un inconverso. El inconverso sufre. Pero ¿sabe quién sufre más? El creyente que vive como mundano. Porque se rinde para servir a Satanás, y Satanás es peor que Cusar-Risataim. Si Cusar-Risataim es 2 veces malo, imagínense lo que es servir a Satanás. Él ha venido para matar, para destruir, para robar. Y Satanás detesta a los creyentes, odia a los creyentes, quiere destruir la vida de los creyentes. Así es que apenas le damos oportunidad a Satanás, él va a entrar y va a destruir. Y él es cruel, sanguinario con la gente que le sirve. Cuanto más con los creyentes. A diferencia de Dios. Dios nunca lastima a sus hijos. Nunca va a lastimar a los que le sirven. Dios siempre va a amar y proteger a los que le sirven. En cambio, Satanás destruye, causa males, aún a las propias personas que le sirven. Así es Satanás, es parte de su esencia, la maldad está en él. Dios es diferente. Y dice, y el pueblo clamó a Dios y Dios le levantó un libertador. ¿Sabe cuándo Dios le levantó un libertador? Cuando el pueblo clamó. El clamor va a involucrar, hay 2 elementos que van dentro del clamor. Y ya el tiempo se nos ha ido, pero déjeme compartir un par de versículos. Hay 2 elementos, es el arrepentimiento y la fe. El arrepentimiento es el dolor por lo que ha sucedido, pero el verdadero clamor también nos motiva a la fe. Fíjese por favor en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 10. 2 Corintios 7, 10.
Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados, según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. En todo esto os habéis mostrado limpios en el mundo. Hermanos, hay dos tipos de arrepentimiento. La Biblia nos muestra, ¿no? El arrepentimiento que viene de Dios y el arrepentimiento o el dolor que viene del mundo. Cuando tragedias suceden en nuestra vida, muchas veces podemos sentir dolor. El arrepentimiento del mundo trae dolor, trae tristeza, pero simplemente allí queda. Como en el caso de Saúl, Hebreos 12:17, ¿no? Que nos dice que procuró, aunque procuró, dice con lágrimas, no lo obtuvo. Saúl se arrepintió cuando le es quitada la primogenitura, cuando él vende la primogenitura y vende la bendición, va donde su padre y descubre que su hermano lo ha engañado. Saúl llora de rabia, de cólera, de impotencia y le dice: Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? No, le dice su padre, me acaba de engañar tu hermano, me ha sorprendido, se ha llevado todas las bendiciones. ¿No tienes otra bendición? No, ya no tengo otra bendición. Le dio otra bendición, pero no te puedo dar esa bendición. Y llora Saúl amargamente, pero no se arrepintió, no cambió su corazón. El verdadero arrepentimiento, el arrepentimiento que viene de Dios, hermano, produce dolor, sí, pero es un dolor que nos lleva a Dios, nos conduce a Dios, nos conduce a solucionar, a arreglar cosas con Dios. Este pueblo está clamando, Dios, pero eso lo impulsa a Dios, ya no es Baal, ¿se da cuenta? Ellos andaban en una carrera desenfrenada, Baal, Astaró, los dioses paganos. Ahora vienen arrepentidos, sufriendo, tristes, llenos de heridas, llenos de cicatrices. Dios, sálvame. Tú eres el único que me puede salvar. Esos dioses son falsos, son paganos. No tienen poder alguno. Tú eres el único que me puede salvar. Dios, por favor. ¿Estaban sufriendo? Sí, pero ese sufrimiento los impulsó a Dios, a buscar a Dios. Y Dios los escuchó. Dios en su misericordia los escuchó y les dio una nueva oportunidad. Por eso la Biblia dice en 1 Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Si clamamos a Dios y nos arrepentimos, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De toda maldad. Quizá usted y yo somos de las personas que de repente no aprendemos a las buenas. Y usted podrá decir: pastor, la verdad es que yo tomé malas decisiones en mi vida. Yo lo entiendo, yo también. Y a veces como creyentes recordamos eso y nos produce mucho dolor, ¿verdad? Pero debemos agradecer a Dios que Dios ha mostrado su misericordia con nosotros. Ha mostrado su misericordia. Y ese dolor, hermano, nos debe impulsar a agradecer a Dios por sus bendiciones. Y a buscar no repetir ese error y a buscar con todo nuestro corazón que nuestros hijos tomen las decisiones correctas. Algunas personas, Dios, recuerda, es un Dios de oportunidades. El libro de los Salmos dice: bueno me es haber sido humillado. Dice: antes de haber sido quebrantado, andaba descarriado, sin entender tu ley. Pero ahora he sido humillado, dice, y ahora conozco y te temo tu nombre. Entonces muchas veces, hermanos, nosotros como creyentes aprendemos a la manera difícil. Tomamos malas decisiones, fuimos desobedientes a Dios, probamos el sufrimiento de la desobediencia a Dios, el juicio de la desobediencia a Dios, pero también probamos la misericordia de Dios, la restauración de Dios. Amén. Y quizás muchos podemos decir como el salmista: bueno me es haber sido humillado. Tuvo que pasar esas circunstancias en mi vida para haber sido humillado, porque ahora estoy sirviendo al Señor y debemos dar gracias al Señor. Otros creyentes quizás en este mismo instante están siendo quebrantados. Algunos de repente están llevando relaciones que no son bíblicas, no son correctas. Si eres creyente, hermano, rompe esas relaciones. Una relación que no es bendecida por Dios es una relación que no va a prosperar. No va a prosperar. Si usted no es creyente y tiene una pareja creyente, acepte a Cristo. Acepte a Cristo. Arregle cosas con el Señor. Hermanos, vivir en el mundo trae mucho sufrimiento.
¿Para qué quieres seguir sirviendo a un Dios que nos destruye, un Dios que nos lastima, un Dios que causa tanto daño? ¿No es mejor servir a Dios? Un Dios amoroso, un Dios que ama a sus hijos, un Dios que protege a sus hijos. Es mejor servir al Señor. Que el Señor nos ayude en las decisiones que tenemos que tomar.